Todos hemos escuchado la terrible historia de la masacre de Texas, donde unos jóvenes fueron brutalmente asesinados por un psicópata con motosierra. La masacre sí existió, pero no fue tal como nos la cuentan. En este video les presento la verdadera historia de la masacre de Texas. Todo inició la tarde del 8 de diciembre de 1954. Cuando un granjero de Plainfield, en Wisconsin, entró en la taberna de los Hogan, en esa tarde fría de invierno, y descubrió con espanto un gran reguero de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria Mary Hogan había desaparecido. El sheriff observó que no había señales de lucha aparente, y que la caja registradora seguía llena. Pero determinó que la mujer había sido asesinada, y que su cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba afuera. Los informes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que había llegado el sheriff, y no arrojaron alguna otra información sobre el caso. La desaparición de Mary era un misterio. Aproximadamente un mes después de este suceso, el propietario del aserradero de Wisconsin comentaba el caso con un hombre pequeño y tímido, que vivía en una granja a pocos kilómetros de ahí. Su nombre era Ed Hein. El propietario del aserradero no se llevaba muy bien con Hein. Encontraba extremadamente difícil hablar con él, porque a veces este comenzaba a reír con nerviosismo o sin motivos. En esta ocasión, el hombre recordó que Hein solía sentarse solo en un rincón de la taberna, mirando fijamente a la dueña del local, y supuso que estaba enamorado de la mujer. Le sugirió bromeando, que si le hubiese hablado a Mary con claridad de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando, y esperando a que volviera en lugar de haber desaparecido. Hein, con un extraño gesto, puso los ojos en blanco y le respondió con una de sus conocidas sonrisas: "No está desaparecida. Ahora mismo está en la granja". El hombre se encogió de hombros y no le tomó importancia. Después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de Hein. Ed Hein, aparentemente era un hombre inofensivo, nació el 27 de agosto de 1906. Hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y alcohólico esposo, con el que todos los días tenía discusiones, que culminaban en una golpiza para Ed y su hermano. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres ateos y alcohólicos que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura, castigando a sus hijos, siendo incapaz de darles el amor de una madre. Hein no tuvo contacto con otros niños, pues todo el mundo suponía ante los ojos de su madre, sería una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así permaneció durante 39 años, hasta que su madre murió, dejando a un hombre dependiente, reprimido y solo, en un mundo que apenas comprendía. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, Ed Hein asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden, disparándole con su viejo rifle de caza calibre 22. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero, esta vez, habría un testigo: el libro de contabilidad. En su última anotación, figuraba el nombre de Ed Hein, a quien habría vendido su último anticongelante. Días después, 2 oficiales de la policía arrestaron a Hein, mientras otros 2 se dirigían hacia su granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al entrar a la casa, el sheriff sintió como algo le rozaba el hombro. Al voltear, se topó con un cuerpo decapitado de una mujer, con un profundo agujero en el estómago, que colgaba del techo. Era el cadáver de Bernice Warden. Tras pedir ayuda por radio, los 2 hombres continuaron con la inspección. No había duda que el causante de ese terrorífico espectáculo era el de una persona enferma. Era difícil creer que un ser humano pudiera vivir ahí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, además de una dentadura humana sobre el mantel de la mesa.
Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las fundas de los cuchillos e incluso algunas prendas de vestir, como un chaleco y un cinturón formado con restos humanos. Entre los más atroces descubrimientos, se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Bernice Worden, y en una bolsa de plástico una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto. Había decorado el interior de su casa, con esas máscaras confeccionadas con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos, con los cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación de la casa que parecía normal, era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada, era la habitación de su madre. Desde que su madre murió en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención, que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año, hablándole mientras se adormecía. Hein declaró que tan solo recordaba, muy confusamente, haber matado a Bernice Worden, y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a 9 cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años, sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas, y que en algunas ocasiones incluso conocía a las víctimas en vida y se enteraba de sus muertes leyendo los periódicos. La policía pudo comprobar eso más tarde, cuando al exhumar algunas tumbas, de las que Hein había dicho, se encontraban vacías. El caso de Ed Gein es desde un punto de vista médico, uno de los más complejos de la criminología. Hein murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984. Tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó ser un paciente modelo. En la actualidad, sus restos descansan en el cementerio de Plainfield, junto al de los de su madre. Eso es todo amigos, hasta la próxima.